Buenos días, nuestro grupo está integrado por María Blanco, Yesenia Gil y Angelina Area. Nosotras les vamos a hablar sobre las nuevas bases de datos documentales. Entonces, los puntos a tratar son los siguientes. Una introducción, que son las bases de datos documentales, cómo funcionan los documentos en este tipo de bases de datos, ventajas y desventajas, claves y recuperación. En el caso de estudio que tenemos a RatingDB, hablaremos de su definición, historia, instalación, características y arquitectura, aplicaciones en tiempo real, indexación, interfaz de usuario, sharding, MapReduce, concurrencia y atomicidad, mejoras, una comparativa con MongoDB, demostración práctica y para finalizar unas conclusiones. Bueno, el manejo de la información a través de las bases de datos ha tenido gran aplicación dentro de lo que es el área de la computación. Desde hace ya varios años, las herramientas han avanzado enormemente y en relación a los manejadores de datos, vemos que ya trabajan con campos como gráficos, animación y sonido, que anteriormente eran imposibles de manejar. Pero entonces ha surgido una nueva forma de almacenar los datos de forma no estructurada, que se puede ver como todo lo contrario a lo que estábamos acostumbrados hasta hoy en día. Pero entonces, ¿qué es una base de datos documental? Bueno, es un almacén que nos permite guardar grandes cantidades de información de manera organizada para que luego podamos encontrarlos y utilizarlos de una manera muy fácil. Está constituido por programas que nos permiten almacenar, recuperar y gestionar datos de documentos o datos de una manera estructurada. A diferencia de las bases de datos relacionales, vemos que la información que se almacena en este tipo de base de datos se realiza mediante documentos. Y ya que hablamos de estos últimos, entonces, ¿cómo funcionan los documentos en este tipo de base de datos? Bueno, los documentos guardan y codifican datos o información siguiendo algún formato estándar. Entre las codificaciones que se utilizan más en la actualidad encontramos las siguientes: XML, YAML, JSON y BISON. Los documentos dentro de una base de datos documental se asemejan a los registros o filas en una base de datos relacional, solo que sus campos pueden incluir otros documentos y no tienen por qué ajustarse a un esquema estándar, ni por qué tener las mismas secciones o los mismos atributos. Pero veámoslo mejor en el siguiente ejemplo. En este documento vemos que su campo está compuesto por el tipo clave-valor. Tenemos el campo nombre, apellido, dirección y profesión. Si comparamos este documento con el siguiente, vemos que mantiene el mismo campo nombre y dirección, solo que ya no tenemos la profesión y está el campo sobrinos, que sería un arreglo de documentos. Entonces, como podemos ver en este ejemplo, nos damos cuenta que no tiene por qué tener las mismas secciones ni los mismos atributos. Además de eso, evitamos tener que ocupar memoria colocando campos de tipo null, que lo que hacen es llenarnos espacios innecesarios. Hablemos entonces de las ventajas. El modelo de registro es flexible. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que tiene campos de longitud variable, multivalor, entre otros. Al no tener una estructura estricta, la hace más eficiente de manejar grandes volúmenes de datos de documentos. Generalmente, la base de datos mantiene un índice de dichas claves y además que la ausencia de relación hace que la recuperación entonces sea de una forma muy rápida. En las desventajas que tenemos, bueno, que el modelado de código no recae en la base de datos, sino en la aplicación. Si las tablas no están indexadas, llegan a tomar muchísimo tiempo. Los índices consumen mucha memoria RAM. El modelo de datos es muy difícil de diseñar. ¿Por qué? Porque los documentos se almacenan en registro. Hablamos entonces sobre claves y recuperación. Claves. Los documentos se direccionan mediante una clave o ID único que lo identifica. Generalmente, la clave se compone de una simple cadena. En algunos casos puede tratarse también de un URL o un camino que nos sirve para rescatar el documento de la base de datos. Como había dicho anteriormente, existe un índice de las claves que nos permite tener una recuperación rápida.
Respecto a la recuperación, entonces decimos que otra de las características que definen a una base de datos orientada a documentos es que más allá del simple clave y valor que nos ayuda a recuperar los documentos, estas además ofrecen una API o un lenguaje de interrogación para recuperar los documentos. Si ponemos un ejemplo, si preguntarnos por todos los documentos que tienen un valor dado en cierto campo. Entonces, ¿qué es RetínDB? Cada vez es más frecuente encontrar en proyectos 2, 3 o más bases de datos. Es tendencia a ver que ya MongoDB, Cassandra y Redis se van introduciendo cada día en nuestros sistemas. Esto por nombrar las más relevantes. Además, los proyectos son también cada vez más distribuidos y es aquí donde entra RetínDB. Entonces, ¿qué es RetínDB? Bueno, es una base de datos de código abierto, no SQL, distribuida y orientada a documentos de tipo JSON. Está definida como la base de datos de la web en tiempo real. Escrita en C++, ha construido una gran comunidad de miles de desarrolladores. Otro dato importante es que no soporta SQL. Sin embargo, aprender a utilizar esta base de datos no lleva más que unos cuantos minutos, ya que su sintaxis es muy sencilla. El lenguaje de consulta que utiliza se llama RQL, el cual manipula documentos de tipo JSON. Change Feeds es una de las características más destacables, ya que nos permite suscribirnos a resultados de una consulta de forma de que también se actualizan los resultados mostrados. Permite MapReduce, Join, consultas geoespaciales, subconsultas y agregaciones. Bueno, hablemos entonces un poco de lo que es su historia. RetínDB es una base de datos muy joven. Fue fundada en el año 2009. Para el 2012 se libera la primera versión de código abierto 1.2. Un hito importante en su desarrollo fue que en diciembre del año 2013 fue financiada por $8 millones de la serie A. Para el verano de 2015, ellos lanzan su versión 2.0, pero es justamente el 5 de octubre de 2016 cuando la compañía anuncia que va a cerrar y que no seguirían tampoco ofreciendo ningún soporte a sus clientes. Es entonces cuando en febrero de 2017 da un vuelco gigante, ya que The Cloud Native Computing Foundation compró los derechos del código fuente y volvió a autorizarlo bajo la licencia de Apache 2.0. La instalación es bastante sencilla, la podemos encontrar en la página principal de RetínDB. Está disponible para los sistemas operativos siguientes: las distribuciones Linux, como son Ubuntu, Debian, para CentOS, Mac, Windows y para el contenedor Docker. Tienen que tener en cuenta que uno de los requisitos es que su sistema sea de 64 bits.